bienvenidos a esta sesión especial de artesanía política, que bueno, es justo ya, ustedes lo van a escuchar quizás el día posterior a las elecciones, posterior a que Chile perdió contra Alemania en la Copa Confederación y ya todo está un poco más reposado, más decantado y hay que hacer esto. Sí, puede haber esperado hasta el miércoles, pero después pensé que era mucho, igual tenía ganas de hacerlo antes, por eso. Bueno, quizás lo que escuchen no sé si sea nada nuevo, pero es mi aporte personal y yo quería compartirlo con ustedes, a ver si querían sacar alguna idea de repente. Bueno, el proceso que tuvimos aquí fue es una elección primaria, que en el fondo significa que entre un conglomerado se eligen varios candidatos, y la ciudadanía elige entre ellos a través de las urnas cuál de esos candidatos dentro de un conglomerado es el candidato del conglomerado. En Chile Vamos, entre tres eligió a Piñera, en Frente Amplio entre dos eligió a Beatriz Sánchez, así funcionó, ¿ya? Pero estas primarias, políticamente hablando, no sirven para darle poder a la ciudadanía, porque esto no es una democracia representativa. Como es una oligarquía, y estamos hablando de partidos políticos dentro de conglomerados que luchan con distintas cuotas de poder, es nada más ni nada menos que para resolver las disputas que existen en estos conglomerados para ver quién, por ejemplo, es el que lleva la batuta. Esto se inventó básicamente para evitar que pasara lo del 2009, que con Marco Enrique Ominami, junto con la ley antidisco, los de que de repente llegara alguien y dijera, ah, ya, como no me dejan participar, me tiro solo, me salgo del conglomerado, me tiro por mi propia cuenta. Claro, aunque por ejemplo, bueno, primaria existían en la concertación, lo hacía desde los 90, el año 93 fue la primera, de Lagos con Frey, ¿cierto? Pero ahora se hizo oficial en sentido de ley. Ahora la ley no te obliga a hacer primarias a los conglomerados, no, pero esta es la opción y de repente para resolver esas disputas es una buena instancia. Aparte que te puedes vanagloriar de que fuiste democrático y todo, y bueno, también les sirve a los partidos para ir midiendo más o menos cómo están parados ante la ciudadanía, ante las elecciones presidenciales, en fin. Bueno, también sirve las primarias para conocer más, para hacerse conocer más ante la ciudadanía que alcanzó el Frente Amplio, porque tuvieron franja, tuvieron debates, por lo mismo se les dio entrevistas y se les priorizó más, y todos los que no estaban participando, por ejemplo, posibles candidatos, porque todavía nadie está inscrito al tercer ver, ahora obviamente los que ganaron en las primarias están en la papeleta, pero faltan más contendores. Por ejemplo, Marco Enrique Minami, por ejemplo, Alejandro Guillé, Carola Goich, la nueva mayoría, fueron invisibilizados porque como la atención estaba en las primarias, entonces eso les dio cierta prioridad en los medios, que eso supieron aprovechar bien. Y que así, por ejemplo, ahora el Frente Amplio tiene el camino más pavimentado para la primera vuelta, ya que si no hubiesen hecho primarias, en una de esas le hubiese costado más tener mejores resultados en primera vuelta. Eso por respecto a las primarias. Ahora hablemos propiamente de la elección. Yo no quise especular tanto. El miércoles pasado se habló de los posibles escenarios, o sea, no posibles escenarios, sino de los datos sobre la mesa. Y ahora que ya tenemos los resultados, bueno, listo. Un poco más de 1.800.000 personas terminaron votando en estas elecciones primarias. Que si nosotros tomamos una calculadora y vemos cuánto es, o sea, de los 13 millones posibles electores que hay, estamos hablando de que fue algo así como casi el 14% del electorado que votó en esto. Obviamente es muy poca gente, pero es mucho más de lo que se esperaba. Nadie había esperado tanta gente, nadie. Todos hablaban, por ejemplo, de 1 millón ya era bueno, 1,5 millones era bueno. Yo dije números demasiado bajos, lo sé, pero yo los dije pensando en que era, por ejemplo, irrisorio de que, por ejemplo, en un conglomerado ya, por ejemplo, en Chile Vamos, ya, los partidos sumaban tanta cantidad de militantes, ya que voten por lo menos una cantidad similar a los militantes que había, ya era un logro, ya, y que si de ahí iban convocando gente también, pero bueno, aquí se convocó mucha más gente de la esperada. Ahora bien, eh, también esto como que permitió hablar, no sé, para alguna gente esto puede permitir que hable bien de los chilenos, ¿sí? Los que creen en el deber cívico de votar y todo, aunque sea un derecho político. Lo digo porque hoy día era la final de la Copa Confederación,
donde la selección chilena, la roja, jugaba contra Alemania. A muchos pensaron, no, que como va a haber partido, mucha gente va a dejar de votar y todo. No, de hecho lo que pasó fue que este partido de fútbol, que era tan esperado, de tanta convocación en el país, porque el país se paraliza para ver el partido de fútbol, sí, impresionante, de la selección chilena, condicionó las horas de la gente que fue a votar. 2 horas antes del partido estaba concentrado el grueso de la gente, haciéndose filas y colapso en las mesas. Eso hizo surgir quejas de por qué se fusionaron mesas. Mira, en las elecciones del 2013 también se fusionaron mesas y no hubo quejas. Lo que pasa es que como aquí hubo partido a las 2 de la tarde, pasó lo que suele pasar con otros partidos que ya hubo a lo largo del mes de junio. Por ejemplo, el que hubo el martes, miércoles, si mal no recuerdo, no estoy muy orientado, fue lo siguiente. Por ejemplo, cuando había partido, 1 o 2 horas antes, toda la gente moviéndose rápido, terminando rapidito todo, yéndose rápido a la casa para el partido, y después a la hora del partido no había nadie. Eso pasó aquí. Toda la gente yendo a votar 2 horas antes, y como toda la gente fue a la misma hora para ver el partido, para que vean que en Chile casi toda la gente, yo diría que como el 90% de la gente les gusta el fútbol, sigue la selección chilena, fueron a votar en masa a la misma hora, para después no perderse de nada, ¿cierto? Ya, y por eso colapsaron las filas. Pero cuando se fue el partido, no fue a votar nadie. Casi nadie. Y cuando terminó el partido, votaron unos que otros rezagados porque quedaba algo de tiempo. Pero nunca, nunca, ni por cerca, superando a la gente que hubo en la mañana. Por eso lo digo. Si no hubiese habido un partido importante de fútbol que le interesara a Chile, se podría decir así, esta misma participación se hubiese dilatado más a lo largo de la tarde. Pero no fue así. Entonces, en el fondo, la gente no dejó de votar, sino que cambió su horario para votar. Eso fue lo que terminó pasando. Eso en cierto sentido habla de que la ciudadanía igual participa en este proceso independiente si hay un partido de fútbol. Eso es una buena conclusión que se puede sacar, dependiendo cómo lo quieras ver. Ya. Bueno, esta también es una votación inédita, que es porque es la primera, que tiene como inédito, perdón, la votación de los chilenos en el extranjero. Claro. eh, que esto siempre responde a maniobras políticas. Cuando se hacen estas reformas electorales, siempre son con maniobras políticas, con calculadora en mano, y siempre favoreciendo al sector político que le impulsa y perjudicando a los contendores políticos, obviamente. Lo mismo pasó con inscripción automática del voto voluntario y con el cambio del binominal a este proporcional inclusivo que llamó el gobierno, que vamos a hablar de él más adelante. Ahora no es el momento. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque bueno, resulta que, bueno, una forma, aunque no muy certera, de evitar esta fuga de gente que cada vez vota menos por el descontento con los partidos políticos, con la política, con no creer en nadie, el individualismo y otras condiciones, de vivir un mundo del CIPAP, lo que sea, se da esta opción a la gente extranjera a votar para, por ese lado, capear un poco la gente que ya no vota. Pero más que eso propiamente tal, es porque este tipo de votaciones perjudica más a la derecha. Y de hecho perjudica más a las opciones que son tradicionales. Claro, si uno revisa las votaciones en el extranjero, ganó Piñera. Pero uno revisaba, por ejemplo, había muchas votaciones que no sé, me trabajo revisar algunas, no todas. En algunas ganó Sandón, por ejemplo, en Francia, en Japón, en Italia parece que, en otras creo que ganó Felipe Cas, se hablaba, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Sydney, lo que es, por ejemplo, Australia, una cosa así que habían como 2 mesas. Son votaciones bien pequeñas. En muchos países las votaciones no alcanzaban, con suerte eran 10 personas, pero es increíble que país más país, sumando todos los poquitos, se llega a harto. Quizás en la primera vuelta electoral vote más gente. Puede que la votación de extranjeros no sea relevante, en el sentido de que vaya a ser, o sea, no es siempre decisiva. Puede cambiar en unos cuantos décimas la votación total, sí, pero si por ejemplo estuviese muy peleada, por ejemplo, en un caso como el de Lagos, Lavín, como el 99, una votación así te puede marcar la diferencia, te puede inclinar quién es el ganador y quién es el perdedor, pero solamente en un caso así. Si no, son solamente una variación de décimas, un poco más, quizá un poco menos para el que va ganando y un poco más para el segundo,
o al tercero, qué sé yo. Por ejemplo, lo digo porque en las elecciones pasadas se hicieron votaciones en el extranjero simbólicas, porque todo esto todavía no existía. Y ahí ganó Alfredo Sfer, que terminó, a ver, creo que quinto, 5 de 9, 2,8% de los votos, una cosa así. Y si tú, la votación de Chirón al extranjero que fue simbólica, tú se la sumabas al total nacional, él como que en el fondo solamente ganaba 0,05 puntos más, y eso no significaba un cambio sustantivo en las elecciones, no, pero es como para darte una idea. Ahora yo no sé hasta qué punto pueden influir las votaciones extranjeras, algo que hay que seguir mirando. Bien, otra cosa que era importante era que acá en Chile se cambió el horario, definitivamente. Eh, Acá se atrasó la hora, el llamado horario de invierno, pero no se hizo en la región de Magallanes. En la región de Magallanes se mantiene el mismo horario siempre. Están una hora adelantada a nosotros. Eso hizo que supuestamente los votos se empezaran a contar a las 6 de la tarde. Acá en Santiago, por ejemplo, ya era las 5 de la tarde, en Punta Arenas ya eran las 6 de la tarde, entonces a las 6 empezaron a contar ellos. Ellos todo lo hicieron una hora antes, y eso permitió que nosotros a nuestra hora de 7 de la tarde ya se supiera cuánto eran los votos que habían en Magallanes. Y la tendencia que marcó Magallanes le iba a marcar para el resto del país. Y bueno, los ganadores no eran nada fuera de lo previsto. Se sabía que iba a ganar Sebastián Piñera por Chile Vamos, se sabía que iba a ganar Beatriz Sánchez por el Frente Amplio. La proporción en cuánto iban a ganar era lo que quizá íbamos a tener, obviamente, la incertidumbre. Y ya nos dieron. En Chile Vamos, la votación fue siguiente. No voy a hablar de números exactos porque sería absurdo. Aparte que a esta altura que estoy viendo los cómputos todavía faltan mesas. Esto lo estoy grabando el domingo a la noche, por si acaso. Está ahora en el CERVEL. Yo miro, por ejemplo, la página está en 99,94% de las mesas. Lo voy a actualizar de nuevo. No sigue el mismo número. Las otras mesas van a estar listas mañana, seguramente. Mañana en la mañana, cuando esto ya lo estén escuchando. Pero, ¿para qué hablar de número exacto? En Chile Vamos, 4/7 de la votación de esa primaria fueron para Piñera, 2/7 para Osandón y 1/7 para Cast. Así de simple. Y en el Frente Amplio de esa primaria, 2/3 fue una votación para Sánchez y 1/3 para Mayol. Así de simple. No me complico más la vida con números. Bien. Vamos un poco por lo que es el Frente Amplio. Yo creo que la moraleja que se puede sacar de esta elección en general es que pesa más el tener apoyos políticos conocidos entre los ciudadanos, los votantes, junto con partidos y siglas conocidas, pesa más que un proyecto político por más pensado, por más meditado, por más articulado que puedas tener. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó en este caso? Po? Beatriz Sánchez tenía el apoyo de Revolución Democrática, tenía el apoyo del Movimiento Autónomo de Gabriel Boric, tenía el apoyo del Partido Liberal con Vlado Mirosevic, tenía apoyo del Partido Humanista, del Partido Ecologista Verde, partidos que cierto sentido la ciudadanía les suena de una forma o de otra. También si sumamos a Tomás Hitch, el eterno participante de elecciones, en fin, siempre. O sea, eso parece que pesa así, ¿ya? Bueno, se puede incluso uno discrepar, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que Beatriz Sánchez hizo una campaña de una izquierda más light, más como cercana a lo que es la nueva mayoría, todo lo que quiera, y Alberto Mayor fue izquierda dura. Eso puede ser también. Pero yo creo que hubiesen cambiado las cosas si hubiese habido más apoyos de uno hacia otro. Eso también puede haber pesado. De hecho, bueno, mucha gente bueno, lo voy a comentar después porque tengo algo más que decir al respecto. Pero esa es la lección que podemos sacar. Y lo digo porque si bien Alberto Mayor estuvo en numerosas entrevistas, estuvo en debates, tuvo franja electoral, a la larga ello no es suficiente ante la propaganda que te puede hacer la gente que puede mover otras figuras políticas ya conocidas. Estoy hablando de Jorge Sharp en Valparaíso, estoy hablando del mismo Boric en Magallanes, estoy hablando de Giorgio Jackson ya sea en Santiago o en otras partes, porque Revolución Democrática ya es una marca que por el momento está sonando, ¿entienden?
Están hablando de que Tomás Hirsch jamás de alguien de mover por ahí, aunque no sea nombrado en la tele, o en la radio, o en los diarios, o en las redes sociales, puede ser, porque ahí suena de todo. Pero yo lo digo por eso, básicamente, y la marca del Partido Humanista. Entonces, esas cosas pesan a la larga, pesan sí o sí. Ahora bien, la votación de Beatriz Sánchez fue alrededor de 230.000 votos. Esta cantidad tiene que considerarse como su piso ante la primera vuelta. Es decir, esta es la votación mínima que podría sacar en primera vuelta. Sería un rotundo fracaso para ella si sacara una votación menos que eso. Porque significa que gente que ahora la apoyó, en primera vuelta ya no la siguió apoyando. Y eso depende de las decisiones que tome para su campaña. ¿Ya? No voy a considerar en el Frente Amplio los 106.000 votos que sacó Alberto Mayol, porque no se sabe cómo se comportará ese electorado. Ahí ya sobran las especulaciones. Se sabe que gente que votó por Mayol fue porque era gente que al principio a lo mejor iba a votar por Sánchez, pero de repente escucharon a este individuo, a esta persona como su proyecto bien articulado y todo, y fue seducida por él, cosas que no le gustaron de Beatriz Sánchez, que a lo mejor no la encontraba muy sólida, la encontraba muy ambigua. Incluso, bueno, se supone que el día antes de la elección se mandó la frase de que el gobierno Allende fue totalitario, eso también puede haber pesado a la hora de las elecciones, cosa que fue un descuido bien grave, porque tú en la previa de las elecciones tú no podés mandarte esa clase de descuidos, porque eso te puede perjudicar una que otra cosa. Esas cosas hay que quedarse callado, decir solo frases políticas correctas, políticamente correctas y nada más. Ya antes de haberse salido con eso, pero antes también puede haber tenido repercusión, quizás más grave, menos grave, en fin. Pero esas cosas pasan. Y la gente que votó por Mayor no se sabe qué puede hacer. Algunos pueden que apoyen a Beatriz Sánchez, otros simplemente no vienen a votar, otros pueden anular. En fin, entonces eso yo lo dejo ahí una cantidad de votos que no se sabe qué puede pasar con él. Entonces ahí es cuando Beatriz Sánchez va a tener que tomar una decisión, que si se acerca, por ejemplo, a ese electorado de Alberto Mayor, lo cual significa izquierdizar su voto, o viendo las características que tenía su candidatura, se acerca mucho a lo que es, por ejemplo, Alejandro Guillé de la Nueva Mayoría, que le puede quitar votos por ahí, en gente que, por ejemplo, milita en las bases del Partido Socialista, el PPD, Partido Radical, en fin. Eh, pero bueno, esa es una decisión que ellos tienen que tomar. Claro, tenemos que pensar ciertas cosas para que esto funcione. Primero, que Alejandro Guillé llegue realmente a la primera vuelta, porque es un candidato que ahora está como independiente, que está juntando firmas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, él no junta las firmas? Beatriz Sánchez podría quedarse con ese electorado, ¿cierto? Esa sería una opción. Pero eso son más que nada especulaciones y ya llegar a tirar fino en eso no tiene ninguna gracia. Pero es más o menos, si va por ese lado. Uno podría pensar, y depende ya de este tipo de cosas, por ejemplo, de quién va a terminar en la papeleta, que le conviene crecer por ahí, porque ahí tiene más posibilidades de sacar más electorado, le puede hacer un daño tremendo a la nueva mayoría. Sobre todo si, por ejemplo, nos quedamos con Carola Goich como candidata del conglomerado. ¿Cierto? Entonces, bueno, porque si se va más a la izquierda, ya sabemos más o menos hasta dónde puede llegar, sacar los votos de Mayol y ya está ahí. Incluso porque tendría que profundizar más su discurso. Eso hay que verlo también, hay que ser compatible con lo que se ha hablado hasta ahora, hacerlo compatible con lo que tú vas a hacer a después. Tú no puedes, por ejemplo, tener un discurso ya como el que tuviste ahora y ir de a poco izquierdizándolo, porque eso sería una contradicción. Y mucha gente que a lo mejor tiene el planteamiento cercano a lo que es Beatriz Sánchez se puede ir por hacerse más a la izquierda. Ahora, siempre va a haber merma de votos, siempre. Si se acerca más a lo que es, por ejemplo, la nueva mayoría, obviamente va a perder todos esos votos de Alberto Mayor, pero ahí tiene que ver qué es lo que más le pesa. Por eso te digo, es una cosa así, la decisión. Ahora vamos un poco a lo que es Chile Vamos. La elección que se sacó, que se dijo en el Frente Amplio, se aplica muy bien a este caso también. Esto de que, por ejemplo, si tú no tienes los apoyos políticos suficientes, conocidos en la ciudadanía,
tú no puedes crecer por más que tengas un proyecto político diferente, por más que tú seas joven, por más que tú nunca hayas estado metido en corrupción, por más que tengas buenas ideas, en fin, ¿ya? Y es cosa de ver, pues. Sebastián Piñera ganó, no era ningún misterio. Bueno, primero porque es expresidente, él va a la reelección, esa es la primero. Por ende, tiene el apoyo principal de Renovación Nacional, de la UDI, que son los partidos de derecha, los partidos, porque el PRI no pesa nada desde que Adolfo Saldívar murió, y el grupito parlamentario que andaba con él abandonaron el conglomerado hace tiempo ya. Y Evópoli es un proyecto en ciernes que aún le falta hacerse conocido. Si bien anda sonando por ahí, le falta todavía, le falta mucho camino por recorrer. Es raro pensar que un movimiento que lleva, no sé, pocos años puede lograr una victoria tan grande. A menos que no estamos tampoco en los tiempos de los años 60, de los años 70, que tampoco eran proyectos políticos poco conocidos. El de Frei Montalva el 64 ya tenía sus buenos años y era la segunda elección a la que se presentaban. En la UP es un proyecto que se viene fraguando desde los 50. Yo diría incluso desde los 40 con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. O que incluso no, que estoy diciendo, más atrás, pues con el Frente Popular que llevó a Pedro Aguirre Cerda al poder. O sea, casi 30 años más antes que el UP. Entonces, ¿me entienden a lo que voy? No es algo que se construya en 2, 3, 4, 5 años. A lo mejor en la próxima elección, si esto se mantiene, puede ser que ya tenga alguna relevancia mayor, pero hasta ahora no. Entonces, bueno, se repite la elección. O sea, por eso decimos ya, Piñera tenía todos los apoyos políticos conocidos de la derecha, los partidos importantes, Renovación Nacional y la UDI, y también, bueno, también era expresidente, tuvo un gobierno, en fin, y de hecho en eso se basó su campaña, es decir, mi gobierno fue bueno, ahora volvamos para seguir haciendo cosas buenas, un poco menos ese fue el mensaje, ¿cierto? Los demás les pasa lo mismo, pues. Osandón, Manuel José Osandón, eh, no era conocido, o sea, bueno, él tiene una diferencia con respecto a lo que pasaba, por ejemplo, con Alberto Mayor en el Frente Amplio. Osandón era conocido solamente en Puente Alto, donde ganó con el 85% de los votos de Puente Alto, ganó en Pirque con casi 2/3 de los votos, y en la Florida ganó así, apenitas le ganó a Piñera. Hay como que entre Piñera y él estuvo muy cerrado, pero ganó él. Y en el resto del mundo, bueno, en otras elecciones no, pues bueno, en Japón, en Francia ganó él, pero eso ya no lo cuento porque son votaciones ínfimas, que no reflejan casi nada, casi no valen. Las votaciones del extranjero no valen por país, valen en conjunto, por si acaso. Pero en esas partes él ganó. Esa es su diferencia, porque claro, él fue alcalde de Pirque, él fue alcalde de Puente Alto, es senador por la zona, entonces ahí ya se ha hecho su capital político. Él pudo poner a Germán Codina como su sucesor perfectamente. El diputado Leopoldo Pérez está ahí porque en el Congreso por Puente Alto, porque eh, por, por el apoyo político que él le dio, en fin. O sea, él tiene su gente conocida ahí, y él ganó ahí, está claro. Pero fuera en otras comunas de Santiago, ¿quién lo conoce? O en regiones, ¿quién lo conoce? Lo mismo que planteaba el miércoles. Claro, tuvo una votación del veintitantos por ciento, un cuarto por ciento del electorado, una cosa así, pero no es suficiente. Aparte porque tampoco le pasa lo mismo que a Felipe Cas, que no había gente detrás de él que fuera conocida. Entonces, ese era un problema que él jugó en contra. Claro, la diferencia es que, bueno, como tuvo esas importantes votaciones, por ejemplo, en Puente Alto, en Pirque, La Florida, él, a la hora de negociar con Piñera, él puede negociar cosas en esas comunas, puede decirte, mira, tú en esas comunas tienes gran influencia, si yo necesito su apoyo, aunque la gente de derecha yo creo que va a terminar votando por Piñera sí o sí, pero él puede poner sobre la mesa, no sé, ciertos proyectos que a él le importen. A lo mejor él en la Florida, en Pirque, en Puente Alto puede poner gente que quiera para elecciones parlamentarias. Por ejemplo, en Puente Alto se quería construir un hospital nuevo, distinto al Sótero del Río, entonces pueden agilizar la construcción de este y así. Cosas de ese tipo. Pero nada más. Pues. Y el caso de Cas, nada que hacer. Y acá hay que decir algo importante. La gente que pierde las primarias, como esta es una lucha dentro del conglomerado por quién lleva la batuta, es obvio que aquí Piñera lleva la batuta. Y los derrotados tienen que someterse al ganador.
En este caso, Osandón se somete y también Kast, con pequeñas diferencias. Si Kast no tiene nada que hacer, no tiene nada que negociar, salvo si quiere negociar, no sé, otro cupo de diputado o de senador, dependiendo de lo que le entreguen. ¿Ah? Él ya es diputado por Santiago, a lo mejor quiere mantenerse ahí. Bueno, han cambiado los distritos electorales por completo. Eso es algo que vamos a tener que conversar más adelante, para otra ocasión. Pero es algo que va a tener que negociar, algo lo suyo, lo personal. Yo creo que el gran error de él fue que no aglutinó a fuerzas políticas cercanas a la suya, que es esa derecha liberal de la que ha hablado, con un proyecto nuevo, que quiere renovar la política, en fin. Y eso se puede haber materializado habiendo pedido, no sé, un apoyo así público de Andrés Velasco, ¿ah? Que con ese partido Ciudadanos que intentó legalizar, que mucho tiempo estuvo no apoyado por el CELVEL, pero ahora está apoyado, en fin. Red Liberal de Cristóbal Belolio, Amplitud de Lili Pérez, en fin. Y si todos esos apoyos se hubiesen hecho conocidos públicamente, estoy hablando de que hubiesen salido en la franja, se lo hubiese visto con él. Aunque claro, estaba Luciano Cruzcoque, ¿cierto? Pero esos apoyos de él les sacado más provecho. A lo mejor se hubiese... A lo mejor quizás electoralmente hablando quizás no pesaran mucho, pero ya el hecho de tener gente que te apoye y que algo conocen las demás, puede haber marcado también diferencia. Eso no lo aprovechó. Quizás más adelante lo pueda aprovechar, en fin. Pero por eso digo, el partido que él creó, que fue Bópoli, es un proyecto en ciernes. Es un proyecto que puede seguir aunando fuerzas y puede ser más importante y puede tener más peso en política. Y puede que ahora para la primera vuelta, más que nada para las elecciones parlamentarias, Bópoli haga quizás algo con estos grupos para asegurarse su capital político parlamentario. ¿Me entiendes? Y después ser un cierto sector dentro de la derecha que necesitan sí o sí negociar con ellos, como una suerte de bisagra, ¿cierto? Eso básicamente es lo que nos ha dejado estas elecciones. Bueno, ahora hay que esperar la primera vuelta. Y ya todo lo que venga, mira, esto es lo que sacan los resultados. Ya todo lo que venga después de que se hablaban, rayaban la papa con los resultados. De por ejemplo, ya la votación de Chile Vamos fue superior al Frente Amplio, sí, obviamente, sí. Y de que, por ejemplo, Beatriz Sánchez con Mayol sumaba más que Casco, Sandón, que de repente cómo afecta esto en la primera vuelta, que Guille, que bla, bla, bla. Ya todo eso son especulaciones. Mira, si a la primera vuelta todavía no podemos mencionar nada, nada específico, ¿ah? Hasta que no se sepa quiénes son los candidatos que llegan a la papeleta. Ahora sabemos que hay dos candidatos. Uno de ellos es Sebastián Piñera, por la derecha, por Chile Vamos, y el otro es Beatriz Sánchez por el Frente Amplio, más a la izquierda. ¿Entiendes? Pero faltan los demás, pues pueden haber más candidatos. Yo no digo nada, porque por ejemplo se habla de Guille y Carolina Coche en la nueva mayoría. Y si llega uno de los dos, por ejemplo, no sé, pues, puede que Guille no junte la firma, o puede que Carola Goich se termine bajando antes de la inscripción, que el plazo fatal en agosto. ¿Ah? Marco Enrique Minami, ¿se postula o no se postula? A lo mejor se da cuenta de que no junta apoyos por ninguna parte. Ahora veamos qué pasa con el Frente Amplio, con esto de que Sánchez ganó. No sé si recoja esos apoyos no sé, vayan a saber. ¿Qué pasa con otra gente menos conocida como Carola Canelo? ¿Se postula o no se postula? Yo escuchaba por ahí que quería, por ejemplo, postularse nuevo Roxana de Miranda, pero no creo porque el partido Anda Chile que quiso ser legalizado quedó en nada. Entonces, por eso te digo, todavía está abierto el proceso de candidatos que se pueden inscribir en la papeleta de primera vuelta. Yo por eso no quiero hablar de candidaturas todavía porque todavía ese proceso está abierto. Cuando sea cerrado, ese va a ser el momento. Y ahora estos candidatos de los cuales hemos hablado se van a poder hablar en el contexto de primera vuelta. Por el momento solamente se hablan de cosas sueltas como por ejemplo lo que representan y qué se logró con esto. ¿Ya? Bien, como hice esto hoy día, el miércoles no va a haber sesión porque van a haber pasado recién 2 días y todos van a seguir va a seguir decantando este tema de las primarias, entonces no va a haber mucho de qué hablar. A menos que pase algo rotundamente distinto. Así que no creo que el miércoles haya una sesión de esto. Hasta el otro miércoles sería entonces.
Me despido, cuídense que estén bien, nos vemos, adiós.